Shaw, un irlandés, escritor, dramaturgo, que si ustedes lo buscan, tiene una serie de frases que hacen pensar y reflexionar, como esta que les presento. El problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. ¿Qué cosa le suscita esta frase de George Bernard Shaw? ¿Qué cosa le sugiere? Pueden escribir también, chicos, ¿ah? ¿Alguna idea? ¿Alguien me escucha? Ajá. A ver, primer comentario de Alex Domínguez. ¿Se refiere a transmitir ideas que no son concretas? A ver, a ver. Ahí vamos viendo. Dice Hams que el lenguaje no ha tenido un lugar específico, no ha tenido no ha tenido un lugar específico o que no necesariamente sea, que el lenguaje no ha tenido un origen específico. Ya, muchas gracias Hans, muchas gracias Alex. ¿Alguien más? Se refiere a que no perdura en el tiempo, nos pregunta Hans Quesada. A ver, un último comentario para su nota de participación. Todas las participaciones yo las estoy apuntando, chicos. Uno más, por favor. Muy bien, bueno. A ver, esta frase, gracias a los muchachos que han participado, hoy día no tengo señoritas. Esta frase nos permite entender que la comunicación es un proceso complejo, que a veces pensamos que el solo acto de comunicarnos o expresar algo, pues ya implica el que se haya producido la comunicación. Y no es necesariamente cierto. Por eso no hay nada más lejos de la realidad que tan solo emitir algo ya implica que la otra persona lo haya entendido a cabalidad. Por eso Bernard Shaw dice, hay una ilusión, ¿no? Hay una pretensión, un deseo, una creencia, que cada vez que hablamos, pues nos estamos comunicando y no necesariamente es cierto. Podemos emitir algo y la otra persona interpretarlo de manera errada, porque hay diferentes ruidos, como es lo que vamos a ver hoy día. O el receptor no está en su mejor momento, este receptor tiene autoestima baja, como el tema de autoestima que mencionamos en la clase pasada y en el examen. Por lo tanto, la comunicación en su complejidad no garantiza que el receptor lo haya comprendido a cabalidad, ¿no? Implicará varios elementos que vamos a revisar para ir viendo si hemos sido eficaces con ellos. Por lo tanto, la comunicación siempre va a haber o va a tener un propósito. Es decir, hay una intencionalidad de parte del receptor, del emisor.
al momento de emitir algo. La intencionalidad puede ser muy básica, ¿no? Desde el hecho de pedirte un vaso con agua hasta la intencionalidad de los medios de difusión masiva, que a veces no llegamos a entender, no llegamos a captarla, ¿no? En donde van persuadiendo las masas hacia una determinada conducta. Entonces, el propósito de quien emite el mensaje o de quien dirige ese mensaje a los periodistas, a veces no los captamos. Tan solo escuchamos a los periodistas, a los artistas, pero no llegamos a captar cuál es el verdadero propósito e intencionalidad. Por lo tanto, la comunicación tiene un propósito detrás y la idea es que influya en el receptor o los receptores de alguna manera que esté vinculada a su intencionalidad o propósito. Eso es una primera característica de la comunicación, ¿no? Que tiene un propósito o una intencionalidad. La siguiente característica es que es bidireccional. Hay un intercambio de roles. Ahorita yo hablo y ustedes después escriben. Entonces es una manera de retroalimentación. Cuando hay intercambio de roles, es allí donde podemos hablar de comunicación. Intercambio de roles cuando el receptor decide emitir un nuevo enunciado o dar la respuesta. Por eso es que decimos que la información y la comunicación son diferentes. Hay algunos autores que mencionan que la información se daría en los medios masivos. Por eso mencionan que no serían tanto medios de comunicación masiva, sino medios de difusión masiva, porque la respuesta del receptor no es tan inmediata, es mediata y a veces no existe. En la comunicación siempre debe haber respuesta, por eso es bidireccional, hay retroalimentación. En la información yo puedo emitir algo, pero no necesariamente capto la respuesta. Por eso se habla de medios de difusión, medios de información masiva. Actualmente las tecnologías están produciendo un mayor intercambio con los lectores, pero de todos los lectores, ¿con cuántos podemos interactuar? De aquel que manda cartas al editorialista, probablemente, que son menos, ¿no? Por lo tanto, no hay esa interacción o esa fluidez en los mensajes como sí se dan en la comunicación. Por lo tanto, un proceso de comunicación tendría varios elementos. En principio, el emisor puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser el presidente de la República, que hoy día ha hablado sobre las nuevas medidas de que si vamos a poder viajar o no, y si podemos salir los domingos o no, que ha dicho que sí, pero sin carro, o sea, en transporte público o a pie. El receptor, los ciudadanos, el receptor de ustedes, el receptor el hijo, la persona en quien está pensado el mensaje. El canal que permite que el mensaje llegue del emisor al receptor, que puede ser un papel, puede ser el aire que soporta las ondas sonoras, puede ser un programa que permite que nos una de manera casi sintiéndonos cercanos a pesar de la distancia, un papel, un gesto. El cuerpo humano vehiculiza muchos mensajes, entonces es un canal, porque porta la emoción. Y entre esa emisión y esa recepción se producen procesos de codificación. ¿Qué cosa sería la codificación? Usar códigos. Ahora, ¿qué códigos? Muchos, ¿no? Ahorita yo estoy utilizando un código que es la lengua castellana. Ahorita no me pueden ver, yo tampoco los puedo ver, sino también podría decir el lenguaje no verbal. Pero aún así, dentro de lo que digo, ustedes pueden escuchar, dependiendo cuán bien esté la internet. En mi caso, ojalá que no tenga problemas, y en el caso de ustedes, espero que tampoco. Pueden ir escuchando las diversas tonalidades de mi voz. Entonces, mi voz, mis tonos de voz, la velocidad, el timbre, va a ir variando en función a qué énfasis le quiero dar a ciertos aspectos del curso. Por lo tanto, allí hay parte no verbal, porque es el paralenguaje. El paralenguaje son las características de la voz. Por lo tanto, también podríamos mencionar algo de la comunicación no verbal, en tanto el tono, el énfasis, la velocidad, el timbre, en este caso, de mi voz. Entonces,
La comunicación no verbal, por ejemplo, es un código porque tiene reglas. Yo ahorita yo no puedo empezar a gritar, hablar demasiado bajito, mmm, comenzar a tartamudear. No, no podría dar una clase virtual de esa forma. Por lo tanto, hay cosas que se aceptan y hay cosas que no, ¿no? Estos son reglas. Estas son reglas. Y entre tanto tenga reglas que es utilizada por una comunidad, esas reglas que son convencionales para una comunidad son los diversos códigos a nivel escrito, a nivel visual, a nivel pictórico, a nivel no verbal, a nivel de los sordomudos que utilizan un código distinto que es el código digital. Entonces, entre tanto tenga reglas y es utilizado, podemos estar hablando de un código. Entonces nosotros nos valemos de los códigos, ¿no? Y allí es cuando codificamos el mensaje. Y a su vez, la otra persona recepciona el mensaje y lo decodifica, lo interpreta para luego responder. Y allí es donde se da la retroalimentación. El receptor emite un mensaje al emisor y allí se cierra el círculo. Pero en este proceso puede incluirse un ruido. Un ruido es una alteración, un ruido es la afectación al proceso de la comunicación. Es aquello que lo afecta, que lo daña y que se van a presentar sí o sí cuando nos comuniquemos. Por lo tanto, los elementos que ahorita vamos a pasar a revisar van a intervenir para bien o para mal en la comunicación. Cada uno de estos elementos aporta algo distinto, aporta un valor, y este valor va a estar determinado por las circunstancias, ¿no?, que le rodean a la comunicación para mejorarla o distorsionarla. En principio tenemos al emisor, que es el encargado de iniciar el proceso de la comunicación, y es importante, imperioso, que este emisor utilice los mismos canales, en principio, que el receptor. Es decir, si yo quiero llegar a una determinada población, yo tengo que haber evaluado previamente qué canal ve, visualiza, a qué hora, qué emisora, qué red social utiliza, ¿no? Ahora, por ejemplo, leía un artículo interesante sobre algunas estrategias de cómo mantener un restaurante en tiempos del COVID, ¿no? Es un sector en lo que es alimentación, lo que es gastronomía, turismo, es lo más afectado, ¿no? Y lo que mencionaba es que si tú quieres que tu negocio perdure, pues tienes que estar en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Si hay Instagram, Instagram, si hay TikTok, TikTok. Es decir, no puedes dejar de estar. Tú tienes que ver que tu público está utilizando estas herramientas, por lo tanto, haz uso de ellas y con mensajes atractivos. Y dan el caso de la venta de hamburguesa, ¿no? Y cómo hacen el efecto como que del celular va saliendo una hamburguesa muy, muy, muy creativo. Si desean, luego les comparto el link. Por lo tanto, tengo que ver qué canales utiliza mi receptor. Voy a apuntar esto del artículo para no olvidarme. Asimismo, debemos compartir los mismos códigos. Las generaciones de una a otra, como están marcadas por sus propios contextos, aprecian algunos temas y otros no. Por ejemplo, los que vivieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial son generaciones que valoran mucho el valor del dinero, son ahorrativas. Luego, la siguiente generación era la que abrazaba el ideal, la independencia, y estamos hablando pues de los conciertos, de los hippies, ¿no? Entonces, de la libertad de elegir. Luego viene la etapa de los baby boomers, la generación X, los millennials. Entonces, cada generación, como tiene su propio contexto, tiene una mirada distinta de la realidad. E incluso entre estas generaciones, de acuerdo a lo que se dedique,
sus propios términos. Son códigos que hay que conocer, identificar. Y no solamente estoy hablando de códigos lingüísticos. La forma de vestirse, la forma de mirar, ¿no? La forma de interactuar. Todo ello va a influir, ¿no? Son códigos que se van estructurando. A veces son códigos culturales, son códigos sociales, generacionales, que van a intervenir y que es necesario identificarlos si queremos congeniar y queremos tener una buena comunicación. Por eso se habla de compartir canales y compartir códigos. El receptor, hemos puesto acá, que simboliza el propósito y es metro y medida de la eficacia de la comunicación. Esto que les he puesto aquí, ¿a qué se refiere sobre el receptor? ¿Podría significar qué qué tan eficientes somos al comunicarnos? O sea, el receptor da como que nos califica algo así. Muy bien. ¿Y esa voz tan varonil de quién es, por favor? Alfredo Arenas. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, ¿no? Ya Alfredo lo explicó. En el receptor se van a ver cristalizados nuestros propósitos de comunicación, ¿no? Es decir, se materializa a través de su respuesta si hemos sido eficaces al comunicarnos, efectivamente. Ahora, en el receptor, ¿cómo se produce? Se produce decodificación, interpretación para luego codificar. Es decir, descifra, valora y luego responde. Si en el receptor inicia con la decodificación, en el emisor, ¿cómo inicia este proceso circular? Con la decodificación. Si en el receptor empieza con la decodificación para luego interpretar y luego codificar, en el emisor, ¿cómo empieza? Con la decodificación, exactamente. Muchas gracias, Nilbert. Exactamente. Empieza con la codificación. Entonces, ¿qué cosa? Muchas gracias, Nilbert. Muchas gracias, Andrea. Estos son los pasos que se dan en la comunicación. Obviamente esto es muy rápido, ¿no? Sino que lo estamos partiendo por cuestiones didácticas. Entonces, en el emisor hay una idea, hay un propósito, una intencionalidad que está en nuestras cabezas, está en nuestra facultad del lenguaje, en donde, ¿no? Estamos ideando, estamos pensando. Entonces, tenemos una idea que sale de nosotros o de nosotras con códigos. Puedo haberlo dibujado, puedo haber hecho un ruido, puedo haber hablado, captado una foto, ¿no? Entonces, de alguna de esas formas sale de mí, sale codificado. Y lo transmito por el diario, lo transmito por el aire, hablando, por mi WhatsApp, allí lo transmito. Esas son las actividades que hace el emisor. Mientras que el receptor recepciona por cualquiera de sus sentidos, porque acuérdense que cuando nos comunicamos, tan solo captamos los significantes, porque el significado cada uno lo pone, ¿no es cierto? Entonces recepcionamos, decodificamos, estamos discerniendo qué cosa nos ha llegado, lo interpretamos, asignamos un significado, un valor para ver si lo aceptamos y lo usamos, y luego respondemos. Y ahí se da la retroalimentación. Y ahí están las actividades del emisor y las actividades del receptor. Ahí tenemos dos elementos. Nos vamos al tercero. Y hay una breve historia, ¿no? Romeo y Julieta se conocieron en el chat, pero su relación tuvo un final trágico, cuando a Julieta se le cayó la red. Entonces, esta imagen me gusta porque me permite ingresar a nuestro siguiente elemento, que es el canal. Y para hablar desde el canal, por favor, les voy a pedir que
vayan al siguiente link. Vamos a todos. Al link que les he puesto en este momento. Ahí, este es un documento grande de la FAO, pero yo tan solo necesito que lean esa partecita que lleva por título Medios múltiples de comunicación en el reino de las montañas, en donde van a ver este gráfico. ¿Sí? Entonces, por favor, todos vayan a ese link, léanlo y luego comentamos acá en el Zoom. Por favor.
A ver, me gustaría escuchar a Alonso. Alonso Alzamora. ¿Qué me puede decir Alonso? O en todo caso, escribir. Alonso. Ya me voy a sentir como una sesión de espiritismo. Si estás allí, manifiéstate, Alonso, por favor. Ahí está. Muy bien, Alonso. Cuéntame, ¿qué has podido sacar de este artículo? ¿Sí? ¿Aló? ¿Alonso? Profesora, A ver, cuéntame. creo que sería de que los medios de comunicación ayudaron a algunos agricultores a generar más cultivos que ¿Ya? que los otros que no escucharon en la radio, Uh-huh. que los que escucharon solo en la radio generaron menos cultivos por falta de información, creo, ¿no? Uh-huh. Ya, muy bien. Gracias, Alonso. ¿Qué cosa nos dice Nilber? Que gracias a los medios de comunicación que hicieron los agricultores tuvieran mejores resultados en sus cosechas. Entonces ya estamos hablando un poco de la importancia de la comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir Alexandra Benavides? Que mientras se usen más medios, se puede llegar, el mensaje va a ser mejor transmitido, o sea, mejor, va a ser Mm, mejor. muy bien, entonces no es solamente utilizar un solo medio de comunicación, sino hay que apelar a varios. Muy bien, muchas gracias. Y Espino, Raúl Espino, ¿qué nos puede decir sobre la campaña? ¿Por qué la campaña completa, eh, digamos, tuvo más éxito que el que utilizaba uno u otro medio? Ajá. ¿Está Raúl? Raúl. Si no tienes audio, puedes escribir. Desearía saber si está Wiwa, por favor. No la tengo como asistente el día de hoy. Wiwa, por favor, me escribe. Wiwa, Obregón y Venegas. Si estuvieran, me ponen allí presente, ¿ya? Wiwa y Venegas. Bien, Marisa nos dice que los medios múltiples de comunicación ayudaron a la población de saber más de lo que sabían acerca de la semilla de sorgo. Se incrementó conocimientos. Muy bien. Luego, Andrea Collado nos dice, mientras más se difunde la información mediante medios de comunicación, ya sea por radio y personas, el mensaje puede llegar a más personas para lograr un objetivo. Muy bien, muchas gracias Marisa, muchas gracias Andrea, a todos los que han participado. Efectivamente, pero este artículo me gusta mucho porque podemos sacar varias cosas. En principio dice, se deseó iniciar una campaña de comunicación y para ello se realizaron encuestas sobre conocimientos, actitudes. Cuando ustedes vayan a iniciar cualquier proyecto, deben levantar una línea base, es decir, identificar de dónde están partiendo. Sobre cualquier tema que ustedes quieran trabajar, necesitan delimitar de dónde están saliendo, de dónde, qué creencias, qué actitudes, qué prácticas. Por eso se llaman encuestas CAP, sobre alimentación, sobre cuidado de los árboles, sobre los animales, lo que ustedes quieran, pero tienen que levantar información para saber de dónde están partiendo, para que luego puedan medir hasta dónde han llegado. Entonces aquí se hicieron encuestas CAP de conocimiento. A ver, perdón, acá me dice algo mensa. Este artículo muestra que gracias a la comunicación se pueden sacar beneficios. Claro, claro que sí. Claro que sí, Nicole. Muchos beneficios y vamos a ver cuáles.
Se establece la línea base para luego saber cuánto conoce del tema, qué actitud positiva o negativa guarda sobre lo que yo estoy proponiendo y qué efectúa o no las prácticas. Una vez que ya determinamos estos 3 aspectos, comenzamos a diseñar la estrategia, ¿no? Y la estrategia completa constaba de varias fases, ¿no? La primera, hay una nutricionista que realiza demostraciones. Este primer medio es el medio interpersonal, cuando nos vemos cara a cara. Ahora no se puede, pero físicamente, pero ahora lo estamos haciendo vía Zoom, ¿no? Por lo tanto, las demostraciones son sumamente valiosas. ¿Por qué? El medio interpersonal. Porque cuando ustedes quieran efectuar algún cambio en alguna maquinaria, en una práctica de crianza, de cultivo, es mejor que la persona vea cómo tú lo haces y que tú le enseñes. Si se equivoca o no, es momento de corregir lo que no esté siendo ajustado a como debe ser, el error, y la persona se va a empoderar. Porque difícilmente si está sola, lo que tú le pides, que lo haga sola, probablemente fracasa y ella nunca más lo va a intentar. Porque piensa que el producto es malo o que él no sirve para el producto. Por lo tanto, el medio interpersonal, aunque tiene menos llegada de cobertura, es valioso para empoderar a la persona sobre el cambio de conducta que tú estás pidiendo. Entonces, es más caro. ¿Por qué? Porque es grupito por grupito. Sí, dígame. Disculpe, profesora, por interrumpirla, pero hay un compañero que ha tenido problemas con su internet y por eso ha tenido que salir. Se llama Raúl Jerónimo. Ángel, ¿qué, perdón? No, Raúl Jerónimo. Raúl Espino. Ajá, Jerónimo. Ha tenido que salir porque tenía problemas. Oh, carambas. ¿Pero está fuera o ya ingresó? No, seguramente ya va a solucionar el problema con su internet y vuelve a entrar. Ya. Más bien, muchísimas gracias por avisarme. Okay. Ya estaré atenta cuando pida que lo admita nuevamente. Muy bien. Gracias. Entonces, primero el medio interpersonal para afianzar el cambio de conducta, y esto es un cara a cara, definitivamente, y la práctica es valiosa. Lo que tú quieras que haga, tú le tienes que hacer demostraciones. Por eso que en los productos para la casa, etcétera, ¿no? A veces, ¿no? Las demostraciones en los centros de venta, en los supermercados, te van enseñando cómo funciona algún producto en particular, igualito. Lo que tú quieras hacer tiene que haber demostración. Y en este caso, utilizar un medio interpersonal con la nutricionista. Luego, folletos. También es importante porque el tiempo de vida útil del mensaje es mayor, siempre y cuando no botes el folleto. Porque tú le vas a imprimir la velocidad, le vas a poner el interés a ciertas partes, tú vas a ir dándole el tiempo de lectura de acuerdo a tus características de personalidad, ¿no? Hay quienes lo leen sumamente rápido y hay otros que prefieren hacer una lectura comprensiva. También tenemos programas audiovisuales. Los videos para adultos no deben durar más de 10 minutos, 15 minutos. Son fundamentalmente elementos motivadores. Por eso dice aquí, en estas reuniones, estos programas audiovisuales como base para el debate con pequeños grupos. Es decir, es un video motivador que ayuda a que la gente tome postura, se manifieste, y allí tú vas captando sus términos, lo que saben, sus creencias, sus prejuicios, su conocimiento también que sobre el tema pueden tener, y ahí tú vas configurando más o menos por dónde debes elaborar tus mensajes, ¿no? Entonces, los videos motivadores utilizados en la técnica del fórum son valiosos para extraer información de la población. Y nuevamente las demostraciones prácticas, ¿no? Entonces, este artículo nos viene a decir que para el cambio de conducta es importante apelar a varios medios de comunicación. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue, se asiente e ingrese en nuestra práctica, ¿no? En nuestro comportamiento, aún no de otras herramientas, ¿no? Etcétera. Pero los canales variados que utilice el receptor son valiosos. Por eso debemos hacer encuestas, ¿no? ¿Por qué medio se entera usted? ¿Por qué medio le gustaría estar enterado de tal cosa? Ahí ustedes van determinando qué medio, a qué hora, ¿no? Se pone en contacto con este medio. Asimismo, existen variedad de medios también de acuerdo al tamaño de la población a la que ustedes pretenden llegar. Pueden ser medios masivos para grupos grandes,
pueden ser las vallas que están en las grandes avenidas de alto tránsito para que los veas siempre, ¿no? Los medios masivos como radio, televisión, el periódico, el cine. Calendarios, por ejemplo, puedes imprimir millares de calendarios y lo bueno del calendario es que tiene también un tiempo de vida útil anual. Lo tendrás que hacer en papel medio plastificado para que aguante la limpieza y no lo boten a los 15 días, ¿no? Entonces puedes llegar a mucha gente. Cuando es de tamaño mediano, tu público, puedes utilizar mensajes de WhatsApp, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, en pasacalles, ¿no? Hay muñecos que van llevando en sus polos el producto que tú quieres promocionar. Los rotafolios, que son elementos que permiten tener tamaño de letra como de 4 centímetros para las que son capacitaciones, ¿no? Tiene que ser muy, muy grande, más o menos del tamaño de una caja de fósforo, para que pueda ser visualizado a una distancia como para que todo el mundo se entere. Y las agrupaciones pequeñas, estos medios interpersonales que puedes utilizar para demostraciones. Ahora, por ejemplo, hay Adopta tu olla. Es una campaña que está haciendo la Municipalidad de Lima para dar alimentos a los comedores populares. Por eso se llama Adopta una olla. Y escuchaba la participación de las señoras de comedor popular de San Juan de Lurigancho, que decía cómo están tratando de enfrentar al COVID, que las personas tengan sus pequeños huertos en alguna parte de sus terrenos, ¿no? De tal forma que puedan sembrar y cultivar algunos productos para fortalecer su alimentación, ¿no? Entonces allí están haciendo sesiones demostrativas para las mamás. Entonces, dependiendo a cuánta gente quieres llegar, también es el tipo de medio. Por eso decimos que receptores distintos ameritan canales distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio de caso, en Los Álamos, ustedes se acordarán que en algún momento el técnico fue a visitar al alcalde, ¿no es cierto? Entonces, el alcalde vendría a ser el grupo oficial para que te pueda dar las facilidades de trabajo, ¿no? Te puede facilitar la movilidad, la normativa. Entonces, ellos son personas que saben del tema. Por lo tanto, le tienes que dar información técnica, datos estadísticos, para que sepa tomar la decisión y comprenda que el proyecto que tú le llevas le va a beneficiar en su gestión. Para las personas que tienen bajo nivel educativo, son analfabetas, tienen que hacerlo con demostraciones y con imágenes. Ahora, no estoy hablando de personas analfabetas necesariamente de las personas que no saben leer ni escribir. También tenemos personas analfabetas funcionales. Ese es un término que se aplica a aquellas personas que aún sabiendo leer y escribir no entienden lo que leen. ¿Ok? Hay también personas que van a aplicar el rango medio, la parte técnica, pues allí sí será necesario conferencias, webinars, talleres para explicar bien el procedimiento, la práctica que tú quieres llevar. Y a los periodistas son comunicados de prensa muy, muy escuetos, pero con toda la información. En el periodismo se utiliza la técnica de la pirámide invertida. ¿Qué es esto de la pirámide invertida? Como nosotros tenemos la costumbre tan solo de leer el titular, pues en la primera invertida tenemos todas las preguntas, ¿no? Que en inglés es todas las W, pero es ¿quién? Tú puedes empezar con quién cuando la persona es la más importante. Porque ¿quién está hablando? El presidente. Entonces empiezas con el quién. O también puede ser el qué, el hecho, ¿no? ¿Qué ocurrió hoy en la madrugada en la comisaría de San Isidro? Mataron a un suboficial. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso, en esa noticia, es lo más importante. Porque ¿quién conoce al suboficial anchante? Nadie, más que su familia y sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, no puedes empezar por el quién. Ahí empiezas por el qué, ¿no? Entonces, en el primer párrafo, tú tienes que poner el quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. El por qué lo puedes dejar para el segundo párrafo, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Ya, etcétera, etcétera. Entonces, esos son comunicados de prensa que tienen que estar perfectamente construidos
¿Por qué? Porque el periodista no solamente cubre una comisión, cubre varias. Entonces, a efectos de que pueda luego construir su artículo, pues eso le sirve de memoria, ¿no? Ayuda a memoria. Ahora el mensaje. El mensaje es todo lo que codificamos, ¿no? Y es lo que emitimos al receptor. El mensaje puede ser palabras, efectivamente, puede ser una imagen o puede ser un gesto. Fíjense acá. Tenemos esta imagen de la jirafa que me gustó el concurso de fotografía que se ha llevado a cabo este año sobre la vida salvaje y aspectos anecdóticos de la vida salvaje, ¿no? Entonces, la señorita Brigitte le estaba tomando la fotografía a las jirafas y captó este gesto, ¿no? Entonces, la fotografía es un mensaje. En este caso, lo que podríamos pretender es la humanización de la conducta del animal, de la izquierda, ¿no? El que pone su cabecita, y por eso que lo titula lo que captó su lente, el chupacámaras, que nosotros le llamamos el robacámaras, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Querer humanizar la conducta de estos animales salvajes y lo perennizó con esta fotografía. Entonces, es una imagen. Puede ser también un gesto. Por ejemplo, allí tenemos, más allá de la foto en sí, es el gesto de Donald Trump con respecto a mi primer ministro japonés Shinzo Abe. ¿Mm? Fíjense cómo le da la mano. Es como que la mano de Shinzo Abe está muy abajo, está casi sin vida, ¿no? Se deja apretar y coger como si fuera niño pequeño por Donald Trump. Entonces es el gesto de Trump de adueñarse, de capturar la fuerza o la energía, ¿no? Con ese gesto de su contraparte japonesa. Y puede ser también el mensaje, una palabra o varias palabras, Nobel de la Paz. Por ejemplo, sabemos que es la segunda oportunidad que postulan a Donald Trump para Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y en el 2019 trascendió que Shinzo Abe habría propuesto al presidente estadounidense para que sea Premio Nobel por la política de Estados Unidos de desarmar nuclearmente a Corea del Norte, ¿no? Es algo que nunca corroboró el primer ministro, pero digamos quedó en el aire eso, ¿no? Por lo tanto, fíjense cuántas formas puede adoptar un mensaje. Pero todo mensaje se va a ver influido por los contextos. Es decir, si yo digo Nobel de la Paz, ¿cuál? El Premio Nobel de Economía, que ha ganado una mujer muy, muy joven, ¿no? Con el tema del manejo de la pobreza, ¿a ella te refieres? O al próximo, a la próxima entrega bueno, es Nobel de la Paz, ok, pero Nobel, ya, el Nobel, ¿qué tipo de Nobel? Ya, Nobel de la Paz, pero ¿a cuál te refieres? ¿El que se va a otorgar ahora? ¿El que se otorgó el año pasado? ¿No? ¿Alguna personalidad en particular? Entonces, hay que determinar en qué momento político, económico, social, jurídico se vive para dimensionar el mensaje. Por lo tanto, el mensaje no puede estar libre del contexto, tiene que ser leído en su contexto para poder ser entendido. Si no hay contexto en el mensaje, lo puedes leer de manera errada, tergiversada, ¿no? Entonces, Nobel de la Paz. Si yo les pongo Nobel de la Paz, ¿a qué me estaré refiriendo? Ahora, les pongo Nobel de la Paz y la foto de Shinzo Abe y Trump, bueno, ya más o menos puedo ir entendiendo. Pero ahora tendríamos que ir más allá. ¿Por qué a Japón le interesa que Trump esté, que postule a este premio? ¿Qué tiene que ver Corea del Norte con Japón? ¿Cuáles son las relaciones políticas, geopolíticas que se entrelazan para que le interese sobremanera a Japón el actuar de Estados Unidos sobre Corea del Norte? Entonces, fíjense, para yo poder entender por qué el primer ministro japonés presentó a Trump, a pesar de todas las críticas que se le hacen por su conducta, lo haya presentado, hay que ver
cuestiones históricas, sociales, políticas, jurídicas, institucionales, que han movido a Shinzo Abe, a pesar que nunca lo negó, pues hayan postulado a Trump. Entonces necesitamos los contextos para poder entender. Obviamente, si es que desconocemos el contexto, podríamos pensar que Shinzo Abe es amigo de Trump, ¿no? Entonces, bueno, le cae bien, es una buena persona, no se mete con nadie, entonces por eso lo postula. Entonces, fíjense las diversas lecturas que podríamos otorgar por el desconocimiento del contexto. Entonces, un mensaje se entiende en un contexto. Mientras menos conozcamos del contexto, más fácilmente manipulables seremos. Es así. Menos conocemos el contexto, más manipulables estamos. Las noticias que escuchamos. ¿Cuánto sabemos de lo que hay detrás de las noticias? ¿Cuántos antecedentes de todo lo que escuchamos sabemos? Probablemente sabemos de Richard Swing, nada más. Pero, ¿qué es Richard Swing? ¿Por qué tanto ruido alrededor de esta aparentemente simple persona o cantante? Y hay quienes podrían calificarlo de artista. Es decir, hay que dimensionar los mensajes vertidos y en qué contextos se hicieron para poder determinar el sentido de todo lo que estamos viviendo. Pero si lo desconocemos y desconocemos los antecedentes de esto de las escuchas de celulares, etcétera, y si esta práctica es penado o admitida, si desconocemos todo eso, ¿qué podríamos interpretar de la situación actual que estamos viviendo? ¿No? ¿Qué significaría retirarnos de la Corte Internacional de la Haya? ¿No? Ya que el FREPAP está pidiendo que haya pena de muerte a los corruptos, ¿ok? ¿Qué significaría para el Perú? ¿Se puede? ¿No se puede? Hay gente que está aplaudiéndolo. Ok, ¿podemos salirnos? ¿Qué nos impediría salirnos? Bueno, pues si nos limita, entonces hay que salir. Pero espérate. Ese reconocimiento es de que tú vayas a una institución supranacional para que vele por tus derechos humanos. Habría que ver qué ideología tiene la propia Naciones Unidas. La Corte de la Haya. ¿Podemos salirnos? Bueno, tendríamos que cambiar la Constitución del 93. Porque ahí se menciona que podemos acudir a instituciones supranacionales cuando las locales pues no nos apoyan. Entonces, ¿a qué voy? A que para poder opinar, para poder entender los mensajes, es necesario leer. No es mantenernos al margen de las cosas. Hay que comenzar a leer para que ustedes, futuros profesionales, comiencen a entender a su complejo Perú. Puedan entender qué es lo que están viendo, puedan deducir la intencionalidad de los mensajes que están recibiendo. Por lo tanto, deben conocer los contextos. Y la única manera es una lectura diaria. Bueno, de cualquier medio con el que ustedes se sientan más afín, pero contrasten. Lean varios. Hay un montón de programas vía internet que ustedes pueden escuchar. No solamente lean los titulares, lean cuando entrevistan a quienes van dando opinión, para que así vayan teniendo detalles y antecedentes de aquellos hechos que a ustedes les interesen, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Barreras de la comunicación. Y que voy a pedirles, por favor, que vean este video. Es bien chiquitito. Dura 1 minuto. Les voy a poner en... pueden haber diferencias también por cuestiones educacionales, las diversas subculturas a las que pertenecemos, que le damos diversas interpretaciones a un mismo evento, ¿no? La ideología que abrazamos hace que una misma situación sea calificada de positiva o de negativa, dependiendo de qué postura ideológica ostentas, ¿no? Entonces, efectivamente, ya creo que no tendría nada más que agregar, porque ustedes lo han dicho todo y me parece excelente su participación. Bueno, tan solo para repasar los barridos o ruidos personales. Y efectivamente la falta de motivación es un gran ruido.
Si no logramos motivar a nuestro receptor, difícilmente nos va a escuchar. Por eso que tenemos que partir, que qué cosa sabe, qué cosa quiere saber la persona, qué necesita escuchar de parte de nosotros para nuestro mensaje levantarlo por allí. Puede ser, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Puede ser un mismo producto, pero dependiendo de la sociedad a la cual me dirijo, yo levanto, el periodismo se llama levantar la noticia, ¿no? En una sociedad en donde se cree mucho en la industria y la tecnología, pues estos cubitos de caldo, de Nor, por ejemplo, ¿no? Ahora hay Augusta, estos que enriquecen el sabor de las comidas, se vende como proteína, ¿no? Porque en ese pedacito está la proteína deshidratada y la gente lo compra, le echa al agua, le echa fideos y ya está, porque cree en la tecnología y cree que ahí sí hay proteína deshidratada. En nuestra sociedad no lo podríamos vender así, porque ¿cuánto creemos en la tecnología? Por lo tanto, nunca por nunca podríamos utilizarlo y echar ese cubito y echarle fideos. Entonces, como que se vende, como que algo hace mejor a tus comidas. Fíjense que le da mejor sabor a la comida. La mejora, la hace más rica y por lo tanto tú te luces con la familia. Fíjense, eso es muy interesante. No sé si les comenté, por ejemplo, cuando vino Downy, es un producto que sirve para que no enjuagues tanto la ropa. Cuando recién llegó Downy, se quiso posicionar como un producto que alivia que tengas que estar enjuagando tantas veces la ropa. Entonces, salió así al mercado, pero después tuvo que cambiar su posicionamiento, se reposicionó. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, machista todavía, en donde el valor de la mujer se le da por cuánto hace en la casa, decir que este producto es para que enjuagues menos y trabajes menos, entonces la lectura era, este producto es para las ociosas. Por lo tanto, ese posicionamiento aquí no cala. Para aquellas mujeres, efectivamente, que tienen que lavar, cocinar, planchar, trabajar, atender a los hijos, etcétera, es una maravilla. Pero esos cuántos son. Entonces, ¿cómo se reposicionó? Como Downy, que te ayuda a ahorrar. Por lo tanto, eso sí es bueno. Porque si le ayudas a ahorrar al marido, entonces eres una buena esposa y por lo tanto está muy bien el producto, ¿no? Entonces, de igual forma, estos cubitos es para que mejore tu comida. Mejor sabor, familia contenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el mensaje tú tienes que despertar el interés de tu receptor. Y fíjense que este es el mismo cubito de caldo de Nor o Augusta, lo que ustedes quieran, es lo mismo, pero tú lo levantas por aquello que requiere el receptor. Ese es el posicionamiento. Eso es darle en el gusto, en la necesidad. Eso es el trabajo de nosotros como emisores. ¿Para qué? Para que haya motivación, para que haya interés y para que nos escuchan o nos lean, ¿no? Las barreras anímicas también es un problema, la baja autoestima, porque ahora, ¿qué caracteriza a una persona con baja autoestima? Que siempre te dice, no se puede, no, jamás, nunca, ¿no? No se cambiará. ¿Por qué? Porque se pretende, o sea, no se cree en las capacidades, por lo tanto, como no se cree en uno y es una persona frustrada, por lo tanto, nunca te va a decir, vamos, hagámoslo. ¿No? Intentemos, jamás. O sea, esas son palabras que no están dentro de una persona con una baja autoestima. Es un problema realmente, ¿no? ¿Qué cosa te queda allí? Pues trabajar con la población vecina. Y si te va bien con la población vecina, pues podrías pretender que por efecto de imitación, pues lo adopte, ¿no? Tenemos las barreras ambientales, las físicas, ¿no? En donde, bueno, se nos van a presentar, ¿no? Me acuerdo mucho cuando fuimos a la zona de los Picapedreros, en la zona muy, muy alta de un cerro, teníamos que trabajar con niños. Nos habían asegurado el comedor popular de allí, pero que no contábamos con que la presidenta y la secretaria, que era la que tenía la llave del comedor, se pelearon. Entonces se mandó mudar con la llave y nos dejó afuera. Y había mucho sol, porque era verano, me acuerdo. ¿Qué podíamos hacer? Ya no podíamos irnos, porque ya habíamos pagado al chofer, habíamos pagado el combustible.
ya habíamos contactado con las personas y nos estaban esperando. Entonces, no íbamos a decir, no tengo el ambiente, me voy. No, ¿qué nos quedó? Pues buscar la pared más alta del lugar, de tal forma que pudiera dar sombra, ¿no es cierto? Y como había muchos sitios donde sacan piedras, etcétera, comenzamos a buscar cuáles eran aquellas que no tenían punta y comenzamos a que no ofrecieran algún peligro a los niños. Los sentamos allí y realizamos la capacitación. Con esto, ¿qué les quiero decir, muchachos? Que siempre se van a encontrar ruidos, ¿no? Ambientales, pero ustedes tienen que ver la manera como los revierten. Porque en un proyecto a ti te pagan por actividad, ¿no? Hasta lo que van a comer, lo que van a tomar, todo, todo. Y tú no puedes decir, no, si no están todas las cosas, me voy, ¿eh? O sea, disculpa, yo regreso. No, ya ese yo regreso ya no, porque la gente ya no va a volver ahí, ¿ok? Entonces no es cuestión de decir, pobrecitos, yo no puedo hacer nada porque no tengo todo. No, hay que ver cómo, frente a lo que tenemos, ¿no? Enfrentarlo. Y las barreras semánticas, que ya bien lo han dicho, pues son diversas lecturas frente a un mismo evento, ¿no? Ahora, la retroalimentación. Fíjense esas imágenes, ¿no? Por alguna razón, no nos sentimos capaces de preguntar. Nos da vergüenza. Eso es parte también de nuestra inseguridad y es parte de nuestra formación. Probablemente no nos dieron la oportunidad de preguntar, porque cada vez que preguntábamos, cállate, ya, no molestes, déjalo así, ya te dije. Entonces, frases que nos han dicho nuestros padres, porque a veces los padres pues estamos tan llenos de tantas cosas en la cabeza, problemas económicos, problemas en el trabajo, y llega una edad en que el niño dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es decir, nos vamos a mandar bien lejos, ¿no? Entonces, y a veces no nos damos cuenta, y eso hace que poco a poco esas ganas de preguntar se vayan durmiendo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos adultos, no entendimos bien algo, pero nos da vergüenza preguntar, porque creemos que somos tontos, vamos a ser vistos como tontos, porque no lo has captado la primera. Nada más falso, nada más lejos que la realidad. Nosotros debemos preguntar y repreguntar, porque nuestro objetivo es que el mensaje esté llegando bien. Por lo tanto, la retroalimentación juega un rol sumamente importante para el entendimiento entre las personas. Cuando no hay esto, fíjense el error que hay. En principio, el cliente explicó y ni siquiera se supo explicar bien. Quien lo iba a hacer tampoco repreguntó. Quien entregó el proyecto, menos aún tuvo contacto con el cliente. Y fíjense el error, ¿no? En cómo se presentan las cosas, ¿no? Entonces, la retroalimentación es fundamental para mejorar el entendimiento y también para que se dé la comunicación. La retroalimentación también es llamada como feedback o feedback. ¿Okay? Y por último, la redundancia. La redundancia es buena y mala. Por ejemplo, en esos casos, venga para acá, baje para abajo, salga para afuera, suba para arriba, o ver con los ojos, como si se pudiera ver con otra parte del cuerpo, ¿no? Son reiteraciones que no contribuyen al mensaje. ¿Por qué? ¿Qué aportan? A ver, digan. Es como cuando tenemos que exponer algo y no hemos leído bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Todas esas muletillas altamente redundantes que aburren, ¿no? Vuelven tedioso un mensaje, aburrido un mensaje. No motiva nuestro mensaje. Por lo tanto, la redundancia así utilizada, pues no nos sirve. No contribuye para nada. Es como cuando el periodista, por alguna razón, se quiere lucir y hay, ¿no? Por ejemplo, el taxista, no, era un vigilante que estaba cerca al lugar donde mataron en la comisaría de San Isidro. Y, no, testigo presencial, ¿no? Eso, o sea, o eres testigo, o estás ahí o no estás ahí, si no, no eres testigo, ¿no? Entonces, son figuras, son elementos que se utilizan y no contribuyen a nada. Sin embargo, en otras ocasiones sí es bueno redundar. Pochita, mi hijo, respira rápido. Rápido al centro de salud. Y recuerda, rápido al centro de salud. ¿Qué cosa te estoy diciendo? Actúa pronto. Es decir,
frente a la neumonía, tú no puedes estar pensando si será, no será, deshojando margaritas. Está en riesgo la vida de tu hijo. Por lo tanto, acá la inmediatez de la acción es la que se reitera. Rápido al centro de salud. ¿No? Entonces, es importante la redundancia cuando queremos fijar ideas, las ideas principales, aquello que quiero que recuerde mi audiencia, eso lo voy a reiterar, ¿no? En este caso, esta clase, ¿qué cosa nos quiere dar a entender? Que la comunicación es un proceso complejo. O sea, el solo acto de comunicar no, o de decir algo no implica que la otra persona me entienda. No implica que la otra persona se haya visto influida por mi mensaje. ¿Se dan cuenta? Por eso empezábamos con el pensamiento de Bernard Shaw. Tenemos la ilusión que se ha producido. Nada más falso de la realidad. Es una mera ilusión, a menos que efectuemos la retroalimentación para verificar que esta ha tenido lugar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Luego Nicole, sí, a ver, Nicole nos dice sobre lo de Alticia. Sí, efectivamente se paga 15 soles. Sí, pero es un único pago, ¿eh? No es mensual ni nada de eso. Es un pago para alguna cosa, inscripción, una cuestión así, pero nada más. De ahí es gratuito, siempre y cuando apruebes los quiz, los exámenes que te toman, ¿no? Bien, sobre los elementos de comunicación, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario quizás? ¿Puede repetir en qué casos es importante redundar? La redundancia, por ejemplo, ustedes cuando vayan a capacitar, van a hablar sobre alguna práctica de cultivo, ¿no? O de siembra. O, por ejemplo, cómo industrializar la uva para que no esté tirada allí en la rama, en el arbusto, qué sé yo, y puedan producir vinos. Yo tengo que reiterar, por ejemplo, cómo utilizar este producto, cuántas gotas debes usar, ¿no es cierto? Cómo se efectúa un proceso. Y les recuerdo, ¿no? Son 15 soles los que van a tener que pagar, pero es única vez. O sea, no van a pagar todos los meses, es única vez. Entonces, allí yo estoy redundando para fijar la idea, que es gratuito, a menos que la inscripción, ¿no? La inscripción es 15 soles y de allí es gratuito, siempre y cuando apruebes, ¿no? La idea es que siempre apruebes y no lo lleves como algo, bueno, por allí ingreso, algún día lo leo, ¿no? Si tengo tiempo, o lo leo rapidito, ya cumplí. No, no es el hecho de cumplir, es el hecho que lo hayas incorporado como conocimiento. Entonces, para eso sirve la redundancia, para fijar dentro de todo lo que puedas decir, ¿no? Lo más importante que tú crees que deba llevarse la persona que te escuche. Porque hablamos un montón de cosas, un montón de palabras. Ok, ¿qué quieres que recuerde? Eso que tú quieres que recuerda, lo tienes que reiterar. Esa es la redundancia, ¿no? Lo puedes reiterar de manera verbal o lo puedes reiterar con imágenes, lo puedes reiterar con tu conducta, ¿no? La próxima clase vamos a ver sobre la asertividad y lenguaje no verbal. Entonces tiene que haber congruencia entre lo que dices, lo que haces, que esa redundancia permita entender mejor y recordar mejor. Entonces la redundancia utilizada de esa manera es muy válida. Facilita la comprensión y la recordación. Pero esta que les he puesto allí, ¿para qué? Es inútil, cansa, no aporta. Entonces por eso se dice que la redundancia o bien, ¿no? Facilita la comprensión y la recordación o bien anula un mensaje. Hay personas que no tienen nada que decir y son altamente redundantes en ciertas palabritas nada más. ¿Qué te aporta? Nada. Anula el mensaje, ¿no? Profesor, entonces yo podría decir que la redundancia es como una retroalimentación, o estoy equivocado. No, la redundancia es la reiteración. La redundancia es el mencionar varias veces algo para que tú lo recuerdes, o sea, bien utilizado, ¿no? Porque lo que ustedes ven allí en pantalla también es redundancia, ¿no? Venga para acá, baje para abajo, suba para arriba, o sea, estoy reiterando, pero ¿para qué? No tiene ningún sentido. Pero ustedes, cuando se comuniquen con las comunidades, van a tener que
redundar en ciertos aspectos sobre los beneficios del producto que le llevas, por ejemplo. Vas a recordar cómo se utiliza, ¿no? Cuántas gotas debes, ¿no? Cuánto debes tomar de ivermectina. O sea, ese tipo de cosas que yo necesito que recuerde, las voy a repetir. Entonces, la redundancia es la reiteración, es la repetición de ciertas partes del mensaje porque tú quieres favorecer la recordación y el entendimiento. Eso es la redundancia. En tanto que la retroalimentación es el intercambio de roles. El intercambio de roles, ¿qué quiere decir? Que yo soy emisor y en ese momento tú has actuado de emisor también. O sea, hemos intercambiado roles. Entonces, así yo me doy cuenta si me estoy dando a entender, me estoy dando cuenta si prestan interés. Entonces, allí se cierra el círculo de la comunicación. La retroalimentación permite cerrar el círculo porque hay intercambio de roles. Eso es la comunicación. Porque si yo hablar y no se escuchara a ustedes, serían meros procesos informativos. Porque no me interesa la respuesta de ustedes. ¿Se dan cuenta? Sí, profesora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? Me confundió un poco cuando dijo de intercambio de roles. ¿Lo puedes explicar otra vez, por favor? Tú ahorita estás actuando de emisora y ahora yo estoy como receptora voy a responderte. Es, por ejemplo, yo digo algo, yo formulo algo y tú comienzas a escuchar en tu casa, en tu cuarto, vas descifrando por tu sentido del oído el mensaje, ahí estás decodificando, lo interpretas y una vez que has interpretado, formulas un nuevo mensaje y respondes. Entonces, al momento de responder, ya te constituyes en emisora. ¿Ya? Entonces, porque como receptora, escuchas, pero cuando ya te dispones a responder, ya cambias el rol y te constituyes en emisor o emisora. Por eso que la comunicación es bidireccional. Tiene que haber intercambio de roles y eso permite la retroalimentación. Es la respuesta del receptor cuando se da la retroalimentación. Muy bien, Andreita. Ok. Vamos avanzando para que no nos gane la hora. Tenemos algunos modelos de comunicación. Vamos a revisar a Laswell, Shannon, Sharm y Riley o Riley. Muy bien. ¿Qué cosa nos dice Laswell? Harold Laswell incorpora, si ustedes ven allí, a los elementos básicos, fuente, emisor, canal, receptor, va a incorporar un nuevo elemento que es el efecto. ¿Y por qué se preocupa por el efecto? Porque Harold Laswell es un estudioso de la propaganda, que es diferente a publicidad. ¿Alguien me puede decir o escribir cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Bueno, por el sonido de los grillos, creo que no lo tiene muy claro. Pero bueno, la publicidad es venta de productos y servicios. Te ofrezco una tarjeta de crédito, ahora están ofreciendo muchos seguros de salud, seguros de casa, de protección contra el cáncer, te vendo, ahora la publicidad pues tan solo ofrece blusas, sacos, porque nada de pantalón, porque todo el mundo está en short, en su casa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es publicidad. Y propaganda es venta de ideología. Ustedes pónganse a pensar ahorita, ¿qué cosa están ofreciendo ahora los medios de comunicación? ¿Más publicidad? ¿Más propaganda? Si ustedes se enteran de el bono de 720 soles,
que existe la beca permanencia, que se ofrecen tablets o servicio de internet, lo que está ofreciendo el gobierno, de la mayor cantidad de camas UCI para el tratamiento del COVID. Si ustedes se enteran de todo eso, eso es propaganda, efectivamente, niños, ¿no es cierto? Eso es propaganda. Eso es ideología. ¿Okay? Entonces, publicidad es venta de productos y servicios y propaganda es venta de ideología. Los medios actualmente están viviendo por la propaganda y por lo general es así. Por eso que ustedes se acordarán, no sé si lo conocen, al congresista Mulder. Mulder, aprista, que muchos le tienen ojeriza por su carácter frontal y a veces malcriado, él propuso en el Congreso pasado un proyecto de ley en donde la propaganda sea utilizada por los medios públicos, es decir, Canal 7 y la Radio Nacional, porque el hecho de que se propague por medios pagados es clientelismo. Es decir, si tú me estás dando de comer, ¿cómo es que yo puedo hablar mal de ti? ¿No? O en todo caso, si algo tengo que informar, porque tengo que dar la imagen de imparcialidad, pues no llego a profundizar, ¿no? Entonces, ay, me perdí, ¿en qué estaba? Ay, perdón. A ver, ¿qué cosa quería decirles? Ay. Lo que pasa, chicos, es que al frente de mi ventana, que estoy hablando, tengo un árbol. Y vino un pajarito muy bonito. Entonces yo estaba hablando y en eso levanto la mirada y veo al pajarito y me hizo perder. Pero bueno, entonces ahí está. La propaganda es esto, ¿no? La ideología. Y generalmente es la propaganda de turno. Ahora los medios están viviendo de la propaganda. O sea, habría que hacer un análisis cuánto está invirtiendo el gobierno de turno en propaganda en medios de difusión masiva. Propaganda nacional, sí, sí, pero ese proyecto no prosperó, pues. Se le vino toda la prensa encima, ¿no? Aún lo trajeron abajo el proyecto, porque obviamente de qué van a vivir los medios, la radio, la televisión, las diversas emisoras. Entonces, pero ahora, no es que vayan excluidos uno del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se propala un comercial de cerveza con una muchacha con el jean sumamente apretado o un escote generoso, pues no solamente se está vendiendo el producto, también se está vendiendo a la mujer como objeto sexual. Por lo tanto, está la ideología, el machismo y está el producto. No es que necesariamente vayan por líneas separadas, pueden ir también juntos, ¿no? Entonces, esto de los efectos le interesó a Harold Laswell y él luego va a propugnar una teoría, que es la teoría de la aguja hipodérmica, que vamos a revisar luego cuando nos toque medios de difusión masiva. Entonces, lo que incorpora él a los modelos de comunicación es el efecto. Luego, Shannon y Weber, ambos trabajaban en la compañía de teléfonos Bell. Y ellos son los que identifican las interferencias, barreras o ruidos que hemos visto en el video. ¿Okay? Ellos, al momento de hacer el análisis en papel de cómo era la comunicación telefónica entre el emisor o la fuente de información y el destino, transmisor y receptor que vendrían a ser los aparatos telefónicos, los aparatos técnicos, decían que no necesariamente la señal llega en perfectas condiciones, sino que hay fuente de interferencias. Es allí donde nace este concepto antes no ubicado o antes no identificado o no nombrado tampoco. Probablemente no se le daba importancia y por eso no se le ponía un nombre. Pero quienes incorporan este elemento de ruido, fuentes de interferencias o barreras, vienen de Shannon y Weber cuando trabajaban en la compañía de teléfonos Bell. También Shannon es considerado como el padre de la teoría matemática de la comunicación. Wittgenstein. Este señor, ¿qué cosa nos dice? La teoría de que para poder entender un mensaje hay que conocer el marco de referencia o el campo de experiencia del receptor. Y definitivamente yo digo que es muy válido lo que dice Wittgenstein. Es muy importante. Y no olviden a Wittgenstein en sus vidas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en una ocasión se elaboró un material de comunicación para alentar a que los niños de familias migrantes
que provienen de las zonas muy frías, en donde no tienen la práctica de lavarse los dientes, ¿ya? Lo hicieran, porque se habían identificado problemas de caries. Porque claro, al llegar a la ciudad, pues no comen lo que comen en su territorio, en su localidad, en su comunidad. Vienen y acá comienzan a comer grasas, azúcares, y sin lavarse los dientes, pues propicia la caries y todos los problemas que trae consigo. Entonces se hizo un material de un niñito marroncito, con chullo, con una dentadura desastrosa, sonriendo, y que decía, si no quieres ver a tu hijo así, pues llévalo al dentista. Cuando se llevó este material a ser validado, a ver si era aprobado por la población, causó completo rechazo. ¿Por qué? Porque hay que conocer el marco de referencia de esta gente a la que iba a ir dirigido el mensaje. Y cuando se enfrentó este material a la población, se le mostró, dijeron, nosotros no usamos chullo, cuando efectivamente sí usan, pero ahí dijeron que no usaban, ¿no? Estaban molestos. ¿Y esto por qué? Porque ellos lo entendieron como que la gente que había hecho el material pensaba que todos los marroncitos migrantes son sucios, descuidados, no tienen a sus hijos y por eso tienen esa dentadura tan fea. Entonces dijeron, nosotros no usamos chullos, no somos ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo hubiésemos puesto probablemente, igual el mismo niño marroncito, con una dentadura bonita, sonriendo, con su chullo, hubiesen dicho, sí, eso sí somos nosotros, ¿no? Entonces, si quieres ver a tu hijo así, llévalo al dentista una vez al año. Hay que poner en positivo. No entendíamos que había esa susceptibilidad a flor de piel, porque probablemente han tenido roces con la gente del lugar, los citadinos, no ha habido un buen recibimiento, no ha habido una buena acomodación, entonces eso hacía que lo vieran como un estereotipo negativo, que se le quería decir eso cuando no era en realidad, pero bueno. Es lo mismo cuando se hizo un material para el lavado de manos en las escuelas. Se puso 3 situaciones, ¿no? Después de ir al baño, lávate las manos. Y se había puesto a un niñito sentado en el inodoro que se le veía el muslo, nada más, porque está sentadito en el inodoro. El otro era un niño jugando trompo. Después de jugar, el otro mensaje. Y el último era una lonchera de plástico. Antes de comer, lávate las manos. Los 3 momentos principales. Igual, rechazo absoluto. Uno, porque la población de niños que se llevó, al parecer hay mucha presencia de organizaciones que hablan el tema de cuida tu cuerpo, que no te violen, que no te toquen, que no te miren, porque eran como 40 niños. Normalmente una validación de materiales debes trabajar con 10 o 12 niños, pero ese día no sé de dónde salieron tantos, eran más de 40 niños. Pero bueno, tuvimos que trabajar con ellos igual. Y todos, absolutamente todos, rechazaron esa imagen, no les gustaba. Entonces, allí el tema del cuerpo, del cuidado, etcétera, era, no sé cuántos niños habían sido violados, eso no lo sabíamos, pero era un tema muy sensible para los niños. El segundo espacio era de niños jugando trompo. Ellos dijeron que no jugaban trompo, que sus papás habían jugado, pero ellos no. Y el tercero de la lonchera tampoco, porque no usan lonchera, porque no llevan lonchera al colegio. Y si la llevan en una bolsa de plástico. Entonces, miren cuán lejano del marco de experiencia o de campo de experiencia era ese material. Por eso es importantísimo que ustedes conozcan a su receptor. Uno de Huaral no es lo mismo que de Iquitos, y uno de Iquitos no es lo mismo de Piura, y uno de Piura es lo mismo que de Catacaos, y de Catacaos con el Cajamarca. Son diferentes. Y eso es importante si quieres llegar a tu receptor. Y tenemos por último, a los Riley o Riley. ¿Qué cosa aportaron los Riley o Riley? Que tenemos grupos de influencia o grupos primarios. Todos tenemos grupos primarios, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres cambiar la conducta de una población, por ejemplo, del agricultor o de la mamá, ¿no? Tú tienes que ver qué grupos influyen en esta gente a la que le vas a cambiar la conducta. Por ejemplo, si le quieres decir a una joven madre que debe lactar a su hijo, dependiendo qué edad tenga la madre, ¿no? Si es una madre primeriza, ella es el público objetivo
y su grupo primario, su esposo, es su suegra, su madre. Si es una madre adolescente, probablemente a la madre no le va a hacer caso, sino tendría que buscar a sus pares que le diga, oye, dale lactar, oye, alimenta a tu hijo por el pecho, qué sé yo. Entonces, son los grupos de influencia a los que también tú vas a hacer llegar mensajes. Por eso los relay son los considerados los padres de la sociología de la comunicación, porque no solamente consideran al individuo, sino al grupo. Entonces, para un cambio de conducta, yo no debo atender tan solo a la persona, sino a sus grupos cercanos, sus grupos primarios. ¿Para qué? Para que lo recuerden. Es por eso que les decía en el estudio de caso de los Álamos, en donde los hombres deberían construir las letrinas, pues también incluir a las señoras, porque la señora le va a decir en caso, oye Juan, ¿hiciste la letrina? Oye Juan, ¿ya la pusiste? Oye Juan, ¿ya la limpiaste? Oye Juan, oye Juan, oye Juan, ¿quién te va a hacer recordar en casa? Tu grupo primario, no tú, porque tú como ingeniero o ingeniero o técnico o técnica, pues lo vas a ver cada qué tiempo a esa gente. Entonces, válete de los grupos de influencia, los grupos primarios, para que ellos faciliten el cambio de conducta. Por eso te diriges a la persona y a su entorno. Ese es el aporte de los readers. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Muy bien, muchas gracias, Camilo. Muy bien, y para ir terminando, chicos, para la siguiente clase, lean, por favor, este artículo muy interesante de Elmer Huerta sobre el Nobel de Economía que se concedió el año pasado, que recayó en 3 personas, entre ellos una joven mujer que hace poco han estado hablando de ella, ella habla sobre el muy mal manejo de los programas sociales, muy mal manejo de los programas sociales, ¿ya? Entonces, pero bueno, este es un artículo nuevo que ha salido de ella, pero yo quiero que lean el del año pasado, de Elmer Huerta, sobre cómo esas 3 personas enfocan a la pobreza y que está vinculado de alguna manera con lo que hemos hablado en el curso, en el día de hoy. Entonces lo que quiero es que lean el artículo y que encuentren los puntos comunes de lo que hemos abordado el día de hoy. Y sobre eso vamos a hablar la próxima clase. Puede ser que sea participación voluntaria o puede ser que yo coja mi lista y comience a llamar. ¿Ok? No sé, todavía no lo he pensado, pero lo importante es que lo lean y reflexionen sobre qué cosa hemos aprendido de la clase y qué cosa hemos aprendido de ese artículo. ¿Sí? Entonces, ¿está claro, chicos? También quería decirles que el trabajo ya está. Gracias, Cristian, gracias, Andrea, gracias, Alonso, gracias, Marisa, y gracias, Alexandra. El trabajo encargado ya está colgado en el Moodle por grupos. Por favor, revisen. La nota del parcial también está en Moodle. Seguro que ha salido algo de 17, probablemente les ha salido como nota máxima. No se preocupen. Allí hubo un error de programación. En lugar de considerar 3, me consideró 1 en 2 preguntas. Pero no se preocupen que lo que está en el Excel es la nota que ustedes tienen y está sobre 20. Entonces su nota va a ser, o sea, ha sido calificada sobre 20 en ese Excel. ¿Ya? Entonces eso también quería aclararles. Y el trabajo grupal está en el Moodle. Cada grupo tiene un tema diferente y que lo van a ir trabajando con aspectos culturales, ¿no? Patrones culturales que puedan observar, la cultura implícita, explícita de los actos dependiendo pues del retablo o de la Virgen de Chapi o del Coyurriti, lo que ustedes, de acuerdo a que les haya tocado ese análisis, quiero que realicen, ¿no? Lo escriben y lo van a exponer en las 2 últimas clases, que en el caso de ustedes pues serían sería el 30 de octubre y el 6 de noviembre, ¿no? El 6 de noviembre ya terminamos. Entonces, eso lo van a exponer. Todos participan, todos los del grupo hablan.
más o menos media hora por cada grupo, y ya está, eso está en Moodle. Profesora, disculpe, ¿en qué semana está? No, no lo puedo encontrar. Está, me parece que en la parte superior. A ver, verifique, por favor. Ahí. ¿Es para cuándo? No, Nicole. Es un trabajo que demanda un poquito de tiempo. Por lo tanto, los grupos 1 y 2 que están allí en el Moodle exponen el día 30, viernes 30. Y del grupo 3 al 6 expone el viernes 6 de noviembre, que es el último día de clases. Realmente no son 30 minutos, más o menos son 4 minutos por integrante, o sea, más o menos será 20 minutos, pero de ahí preguntas, etcétera, lo hará 30 minutos. Por eso estamos concediendo 30 minutos en total para cada grupo. Profesora, es un nuevo grupo, ¿verdad? Sí. Diferente al que teníamos. Ahí. Sí, ¿sabe por qué lo hice? Porque recibí comentarios de algunos de sus compañeros, como que algunos trabajaban, otros no trabajaban, siempre se va a dar eso, ¿no? Entonces, digamos, para variar y para que se enriquezca, a veces puedes intercambiar con otros, se enriquezca la dinámica, entonces hice un chocolateo y esos son los grupos que se han formado. Profesora, muy bien. Sí, dígame. Disculpe, en el grupo número, bueno, en mi grupo somos